pregunta, empiezo a grabar. Bueno, Marco Antonio, teniendo en cuenta, y me voy a contextualizar en el golpe de Estado de Bolivia de 2019, así como recordamos, me voy al Holocausto en Israel, ¿no? Y en la Segunda Guerra Mundial, más de 80 años después, eh, la colectividad israelí o los damnificados de aquella época siguen recordando en los medios de comunicación, en sus películas, lo que ha sucedido. Parecería que nosotros no recordamos nuestros golpes de Estado o no hacemos producciones. Yo quisiera saber, a 5 años del golpe de Estado de Bolivia, brevemente, cómo has vivido tú esos 11 meses del golpe de Estado en Bolivia. Como chileno fue muy impactante que Bolivia conociera un golpe militar con la complicidad de los civiles. A mí me impresionó mucho, mucho como chileno, porque tenemos nuestra propia cicatriz, que fue el golpe de Estado chileno, que es tan trágicamente conocido. Y lo viví además también muy duramente, porque conozco mucho a Evo Morales, a Álvaro García y a muchos funcionarios que fueron amenazados de linchamientos, y me dolió en el alma. Y después me dolió aún más porque me tocó colaborar a la protección de muchos de ellos desde Buenos Aires. El golpe ocurre durante el segundo encuentro Grupo de Puebla, con Alberto Fernández electo, pero con Macri presidente, y nos tocó entonces, con un mínimo poder, pero alguna influencia, colaborar a proteger a funcionarios públicos bolivianos, a dirigentes del MAS, que corrían de día y de noche para no ser linchados. Le habían allanado sus casas, estaban detenidos muchos de ellos, algunos estaban en comisaría, y tuvimos que, junto a la Embajada de México, con una Cancillería mexicana muy valiente y con Alberto Fernández encabezando esto, que organizar la protección de muchos de ellos. Eso te diría que me impactó más todavía, porque era para mí una reminiscencia, o más bien me conecté con lo que yo mismo viví. Yo fui protegido por los franceses en el exilio, pero quienes nos refugian son los venezolanos, y somos asilados en la embajada de Venezuela en el golpe de Chile. Entonces me conecté, dije, y me tocaba a mí, en el anonimato, ayudar a decenas de compañeros bolivianos, y vi a diplomáticos mexicanos y al propio Alberto, todo un día domingo, me acuerdo perfecto, y todo el día lunes, 48 horas dedicados a salvar vidas. Y pensé que eso es lo que me pasó a mí. A mí, funcionarios públicos franceses o venezolanos se encargaron de... Yo tenía 3 meses de edad, y me impresionó mucho esa parte del ser humano que, por lo menos yo soy muy desconfiado, y creo que hay una naturaleza muy complicada. Y vi esto y por lo cual soy progresista, porque creo que hay valores que son compartidos. Me impresionó mucho. Te digo, te doy un nombre: Max Reyes, Efraín Guadarrama de México, Alberto, muy conocido, pero te podría nombrar 3, 4 personas que no tenían ninguna conexión emocional con el proceso boliviano, y que se dedicaron a proteger gente que ellos no conocían. Yo me acuerdo, le he dicho a los diplomáticos mexicanos una lista de nombres que ingresan a la embajada: Juan, Pedro, Luisa, y ellos decían listo, listo, listo. Me impresionó mucho. Entonces lo viví de manera muy intensa y angustiosa. Bien, ¿cuántos más o menos asilados hubo en la embajada chilena en La No sé Paz? en total, yo sé que nosotros por lo menos ingresamos, nos tocó coordinar el ingreso de 10 de ellos. Después me acuerdo, nos tocó organizar la salida de muchos de ellos del país. Nos tocó incluso en un momento preocuparnos de los hijos de Evo Morales, que era otro problema, porque un problema era Evo y Álvaro, que estaban juntos, dentro de Bolivia, pero escondido, entre comillas, no escondido, no es la palabra, pero escapándose de los linchamientos. Y después estaban los parientes, que es lo que uno siempre tiende a olvidar, de que hay hijos, madres. Entonces, eso me impresionó mucho. Marco Antonio, ¿la embajada sufrió algún tipo de atentado, como sí pasó con la embajada de Venezuela y la de Cuba en La Paz? Sí, fueron súper agredidos por el gobierno de Áñez en ese minuto. En los días y la semana siguiente hubo intentos de acoso psicológico y policial a los que estaban dentro de la embajada. También tengo que mencionar a los funcionarios venezolanos, que fueron también muy valientes, porque una de las obsesiones de la derecha boliviana fue inmediatamente invadir la embajada venezolana. Y no recuerdo la cifra, pero la embajada venezolana en Bolivia es una de las grandes de Venezuela en el mundo.
Chávez había decidido estrechar las relaciones con Bolivia y había construido un conjunto de proyectos de desarrollo muy importantes con Bolivia. Entonces la embajada es muy grande, la embajada venezolana en Bolivia es muy grande. Y yo conocía a muchos de ellos y también tuvimos que preocuparnos de que no los lincharan, porque habían decretado el grupo de Camacho que había que linchar y expulsar del país a los venezolanos, corrían riesgo de vida. Tengo ahí compañeros, algunos no quiero dar los nombres, pero me acuerdo que vivían en el barrio alto de La Paz y que fueron denunciados por los vecinos. O No, sea, sí, claro. lo, Marco Antonio, en esta, mirando hacia atrás, 5 años atrás, y en este contexto de esta ofensiva a los gobiernos progresistas en América Latina, podemos recordar cuando también el intento de magnicidio logrado a el comandante Chávez se especula y se está demostrando de alguna manera que la ex enfermera, actualmente residente en Estados Unidos, el ex edecano, o sea, hay libros escritos inclusive por Modesto Emilio Guerrero y otros tantos estudiosos, que Chávez fue asesinado, ¿correcto? Entonces, si tomáramos como referencia el primer intento de magnicidio a Chávez y los subsiguientes intentos de desestabilización, ¿no? Con los concretos golpes de Estado a Mercelaya en Honduras, a Fernando Lugo en Paraguay, y también los consecuentes y subsiguientes intentos de golpes de Estado ya a través del lawfare, como pasó con Dilma, Lula y también ahora con Cristina el año pasado. ¿Cómo analizaríamos en particular lo sucedido en Bolivia? ¿Por qué en Bolivia no se aplicó el lawfare como sí se aplicó en Brasil o aquí en Argentina? Y digamos, se aplicó el estilo de los viejos golpes cívicos, militares, policiales, con la anuencia del gobierno de Estados Unidos y algunos países vecinos, ¿no? yo sostengo que en Bolivia sí hubo lawfare, en el sentido siguiente, el Poder Judicial boliviano, instrumentalizado por Áñez y Camacho, inventaron decenas de causas penales contra los dirigentes del MAS, entre otros Evo Morales, que llegó a ser imputado penalmente por sedición y terrorismo, y que fue proscrito para ser candidato a senador, si no me equivoco, y buscaron resquicios legales para impedirle inscribirse. Y hubo un intento también de proscripción del MAS, con lo cual sí te diría que hubo una verdadera instrumentalización del aparato judicial con jueces y fiscales eh, manipulados o corruptos por Áñez. Sí creo que hubo lawfare en Bolivia. Claro, la secuencia no es exactamente la misma, tienes razón tú. Es posterior al golpe. O sea, primero es el golpe y después el lawfare. En el caso de Dilma, primero el lawfare, después el golpe. Las secuencias son distintas, pero el objetivo y el resultado es el mismo. El resultado es matar tu presunción de inocencia, quitarte el derecho a defenderte, matar y asesinar tu reputación digital y finalmente, perdón, como final en la proscripción, pero el epílogo es el aislamiento, es que el liderazgo queda aislado. Rafael Correa está aislado, él no lo está porque es muy activo, pero termina en Bélgica, en Bruselas, Evo Morales termina en Buenos Aires, Lula termina en una cárcel, y lo que quiero decir es que te logran aislar, que el objetivo es aislar al liderazgo transformador, es separarlo de su comunidad de valores, y eso lo lograron con mucha fuerza. Lo que no calcularon bien es que en el chavismo, en el PT brasilero, en el MAS, en el peronismo, hay verdaderos movimientos populares que sostienen liderazgo. No son liderazgos que manipulan un grupo humano, es un grupo humano que sostiene un liderazgo. Eso se sostuvo. En la cárcel en Curitiba, te acordarás, habían decenas y decenas de militantes que todos los días le daban los buenos días a Lula. Pero que eso es lo que la derecha no imagina, porque no lo conocen como cultura, no conocen la militancia, no conocen la profesión de fe, no conocen la creencia en valores, son siempre intereses, y creo que eso es lo que los sorprende. Creo que eso explica que Evo Morales esté de vuelta, que Rafael Correa esté de vuelta en los hechos, porque ha ganado las elecciones, las intermedias que acaban de ocurrir, y el peronismo está gobernando, o sea, y Lula volvió al poder. La explicación es que yo creo que son fenómenos, no son fenómenos carismáticos solamente, son anclajes populares muy importantes, muy significativos. Marco Antonio, respecto a tu rol como coordinador del Grupo de Puebla,
¿Qué importancia tiene hoy este concepto en crisis, que es la democracia, ¿no? Cuando la derecha pierde es fraude, cuando la derecha gana hay democracia. ¿Y qué esfuerzos que están haciendo los gobiernos progresistas o los proyectos de intentos de cambio progresista en América Latina que a través de estos ciclos de subidas y bajadas siguen luchando en los territorios para recuperar no solamente la democracia, sino también nuestra soberanía e independencia? Yo diría que algunas cosas. Primero, el Grupo de Puebla es un grupo de hombres y mujeres libres, no es instituciones, ni partido, ni gobierno. Y lo que hemos hecho es apoyar a que los gobiernos, con sus líderes que están representados en algunos casos por sus máximos representantes, Lula, Arce y Alberto, pero también están cancilleres, ministros, etcétera. Y con ellos colaborar a lo que a nosotros nos parece lo más importante hoy día y quizás lo más, no digo complejo, pero complicado, que es la integración regional. En eso nos estamos ayudando a que esos gobiernos, y dimos un paso la semana pasada en Buenos Aires en que Argentina subrayó y reconfirmó su intención de fortalecer la UNASUR. Lo mismo hicimos con la CELAC en su minuto y fue apoyar todos esos procesos. Al lado de eso también hemos constituido un grupo de juristas ya para articular, estar alerta, defender los persistentes y continuos intentos de instrumentalizar el aparato judicial para proscribirnos. Y tenemos un grupo de juristas del Grupo de Puebla que se llama CLAJUD. El nombre es raro, pero es Centro Latinoamericano de la Justicia y la Democracia, que lo encabezan 30 juristas de 10 países y que han hecho un trabajo sensacional. Y en el tercer nivel, te diría que nosotros, el Grupo de Puebla, no es solamente un grupo de influencia, un grupo de reflexión, y hemos intentado aportar al debate con documentos, seminarios y también muchas acciones, como la semana pasada también, en la denuncia de la falta de imparcialidad de quienes condenaron, o al menos la falta de imparcialidad del proceso que llevó a la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces te diría que es un grupo que conjuga bien la teoría y la práctica. Bien. Mucha teoría, pero también mucha práctica. Por eso nos hemos hecho tan conocidos, yo creo, por la agilidad con la que actuamos. Concretamente, el Grupo de Puebla, ¿cómo colaboró para el retorno de la democracia en Bolivia? En ese momento. Bueno, yo primero diría que el gran articulador en eso fue Alberto Fernández. Ese día, que fue clave porque Alberto fue probablemente el primer líder internacional que definió a Bolivia en lo que había ocurrido como un golpe, porque había muchos líderes bien intencionados que decían esperemos, falta información. Quien dice el día domingo, yo recuerdo perfectamente, a las 6 de la tarde, creo, Evo renuncia, acuérdate, forzadamente, domingo en la mañana, a las 6 de la tarde. Quien califica de golpe de Estado lo ocurrido en Bolivia es Alberto Fernández. Y a partir de esa definición, a mí me tocó muy cerca de él y junto a Alfredo Serrano, que no es de Puebla, pero que es un colaborador, junto a Max Reyes, vicecanciller junto a Ebrard, canciller de México, y ellos comandados por el presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Diría que todos los que estoy, y me debo omitir de gente y estoy cometiendo algún pecado, pero se instaló una mesa de crisis que coordinaba Puebla. Te voy a contar una infidencia que creo que fue publicada el día sábado, cuando ya habían señales de que venía muy mal la cosa en Bolivia. Estamos reunidos como Grupo de Puebla y yo le pido a un colaborador que nos reserve una sala para hablar con Evo y con Álvaro García Linera, sábado en la noche. ¿Y quiénes estábamos en la llamada telefónica? Dilma Rousseff, Martín Torrijos, Ernesto Samper, quien te habla, me pueden faltar, no he cometido un error, pido a Loíso Mercadante, debemos haber sido unas 7 personas y pusimos el altoparlante. Hablamos con Álvaro García Linera, que en directo nos contó lo que estaba pasando. Y su preocupación porque él anticipaba que la decisión de Camacho y de sectores de la policía a esa hora era un golpe. Sábado en la noche. Y yo recuerdo, ahí tienes un ejemplo de lo que es Puebla. Yo le pido a uno de los asistentes que está ahí, si alguien puede llamar a Carlos Mesa, que era el contendor de Evo Morales en la elección presidencial controvertida. ¿No es cierto? Y hablamos con Carlos Mesa. Y obtuvimos un dato esencial para entender lo que estaba pasando. Es que Carlos Mesa plantea de que él ya no tiene ninguna incidencia. Carlos Mesa reconoce sábado en la noche que él, que había sido a mi juicio gran responsable de la crisis política, el sábado en la noche ya
Y ahí yo me acuerdo que entendimos muy rápido que esto venía muy grave, porque él, que había sido el candidato opositor, que reclamaba, recuerda tú, un vicio, un fraude electoral, ya no era protagonista del proceso. Y ya habían, a él no lo eximo de responsabilidad, creo que es responsable, pero al lado de eso había Camacho y sector de la policía. Y me acuerdo que el sábado en la noche ya teníamos las señales que de algún modo permitían anticipar lo que ocurrió el domingo. Entonces, ¿qué hizo el Grupo de Puebla? Alertar, alerta temprana. Manejamos, pudimos, a través de nuestras redes, información, después articular, te insisto, toda la coordinación que es mérito de México y de Argentina, pero toda la protección de funcionarios venezolanos, bolivianos que estaban siendo agredidos físicamente, que estaban en riesgo su vida, y después ya es mucho más conocido el rescate en el avión mexicano a Evo Morales, pero recuerdo también que hubo que coordinar temas prácticos, el de echar combustible en Lima, que fue un problema, el presidente de la Vizcarra, que era de derecha, que se negó a que el avión cargara combustible de regreso. Y por eso que el avión sale vía Paraguay, no sale vía Perú. Entonces, cosas prácticas. Yo soy director de cine y televisión, soy productor, soy guionista, me titulé de filósofo sin entender mucho, pero tengo estos dos mundos. Entonces, también de algún modo, como coordinador del Grupo de Puebla, he tratado, inspirado en los líderes que lo sustentan, Rafael Correa, Pepe Mujica, Evo, Dilma, Lula, Torrijos, se me olvida, Leonel Fernández, Samper, Alberto, por supuesto, Tayana, pero yo he tratado de darle esta doble dimensión en todo lo que hacemos. Muchas ideas, mucha convicción, pero también mucha práctica. Y creo que en lo de Bolivia jugamos un rol muy importante. También es un poblano, Guillaume Long, ex canciller de Ecuador, el que junto a universidades norteamericanas publicitan estudios que demuestran de que no hubo fraude en Bolivia. Y son universidades norteamericanas con documentos muy serios, informes muy rigurosos que demuestran de que la OEA instigó el golpe, porque la OEA acelera un boletín informativo que no debía publicarse a esa hora, se publicaba 48 horas después, lo publican justo en el momento que tú necesitabas calmar los ánimos, porque no había fraude, hubo irregularidades como las hay en Chile. En todo proceso electoral hay irregularidades, pero para que tenga la categoría de fraude, tiene que ser un cúmulo de irregularidades que te permitan decir que hubo tanta irregularidad que hubo fraude. No ocurrió. Lo segundo, ese estudio demuestra que en la elección anterior, el que también fue electo con Morales, el comportamiento electoral fue casi idéntico. Pasó exactamente lo mismo casi a la misma hora. Los resultados eran muy parecidos, eran mucho más estrechos y la balanza giraba con el voto, si no me equivoco, de zonas más bien rurales. Entonces, no había ninguna sorpresa en el resultado. Lo instalaron desde la OEA y desde Carlos Mesa, desde la oposición, como una noticia, un empate que no era tal. Yo creo también que el gobierno de Bolivia en ese minuto también cometió errores, no horrores, pero recuerda tú que hubo un problema con el manejo de información de los datos electorales. Entonces, eso abrió una puerta que de mala fe, con instinto golpista, Bueno, fue un saboteo, como han hecho los saboteos eléctricos en Venezuela, ¿no? Fue un saboteo cibernético también, eso también se comprobó. Y nosotros entrevistamos al tribunal, al jefe del Tribunal Supremo Electoral y nos contó que hubo un saboteo, por lo cual fue intencional que se demoraran esos votos que provenían del interior. Pero bueno, a mí me interesaba tu aporte como coordinador del Grupo de Puebla para este documental. Tenemos 30 horas grabadas, estamos haciendo una multiplataforma. No sé si conoces lo que son los e-documentales, que estamos trabajando en algunos casos, cuando no podemos terminar los documentales a tiempo, de todos estos materiales hacemos trabajos interactivos. Voy a mirar, lo Eso, veré. te cierro, ya nos va terminando el Zoom. Que bueno, que este trabajo que hemos hecho cuenta también la participación del periodismo argentino, que de alguna manera ayudó a dilucidar lo que estaba pasando, ¿no? Sebastián Moro, fallecido, el único periodista asesinado, Facundo Molares, un fotoreportero que estuvo detenido en Chanchocoro, donde ahora actualmente está Yanine Áñez, y también Rolando Andrade, y periodistas de los medios hegemónicos aquí de la derecha, como Rolando Graña, o periodistas no muy comprometidos, que se sorprendieron porque los atrapó el golpe en el medio de las masacres en Sencata, ¿no? Y me da mucha gracia porque hay periodistas que no tenían formación política y
luego de haber estado en el golpe de Estado, les cambió mucho la manera de pensar. Pero asimismo te quería un paréntesis comentarte que los periodistas independientes que cubrimos lo que fue el golpe por nuestra cuenta, fuimos perseguidos por los servicios de inteligencia acá en Argentina, nos entraron a nuestras casas, nos persiguieron porque denunciamos a Macri en ese momento como cómplice de golpe de Estado y hoy está imputado con 14 de sus funcionarios, ¿no? Está cajonera sacado. Pero bueno, yo simplemente te quería agradecer esto que me dijiste, me sirve para el documental, te voy a seguir contactando y bueno, me gustaría que cuentes con mi colaboración para tu proyecto de lo de... Quedamos grabados en WhatsApp. Te mando un abrazo y nos escribimos. Nos vemos, yo voy a Buenos Aires mucho, así que nos tomamos un café en cualquier minuto. Ahí va, ahí queda grabado esto. Muchas gracias. Un Beso, abrazo. abrazo. Cuídate.